Los grandes pensadores. Platón, tomo 1. Estudio introductorio. A Emilio Lledó, maestro de una pléyade de platónicos y platonistas. Platón, el creador de las ideas. Nadie mejor que Emilio Lledó para proporcionarnos un marco que nos permita valorar la importancia de la figura de Platón en el pensamiento occidental. El ilustre clasicista dedicó a los diálogos platónicos las siguientes palabras. La obra de Platón ocupa en la historia de las ideas un lugar privilegiado y único. Las páginas que siguen intentan señalar las características de este privilegio y el sentido de esta singularidad. El privilegio consiste fundamentalmente en el hecho de que es él quien habrá de marcar una buena parte de los derroteros por los que tendrá que desplazarse después la filosofía. La singularidad se debe a que, antes de Platón, no poseemos ninguna obra filosófica importante. Platón es, pues, nuestro Adán filosófico, o al menos ha tenido que asumir este papel. Con Platón, la filosofía representa su radical instalación en el lenguaje. En el lenguaje propiedad de una comunidad, objeto de controversia y análisis. Los diálogos de Platón constituyen por ello una de las formas más originales a través de la que nos ha llegado la filosofía. Platón aproximó lo que suele llamarse pensamiento a la forma misma en que el pensamiento surge, el diálogo. Pero no el diálogo como posible género literario, sino como manifestación de un espacio mental en que él recurría con el lenguaje, de la misma manera en que el espacio de la polis concurría a la vida. Así, consecuente con la realidad de la época, Platón llevó a cabo, para hablarnos de sus ideas, la casi contradictoria operación de escribir diálogos. Porque un diálogo es, en principio, el puente que une dos o más hombres para que a través de él exponer unas determinadas informaciones e interpretaciones sobre el mundo de las cosas y de los significados. En este sentido podríamos decir que para la filosofía, en el principio fue el diálogo, o sea, la presencia viva y originaria del logos. Y Platón, que era consciente del carácter secundario de la escritura, y que había heredado una tradición en la que el lenguaje escrito era simple colaborador del verdadero acto de comunicación humana que el lenguaje hablado, puso de manifiesto en la escritura de sus diálogos el carácter preeminente de la vida, de la realidad sobre el clausurado, abstracto universo de los signos. Vida, familia y años de formación. La vida de Platón tiene su arco entre el año 429, más probablemente 428 a 427, y el 347 a.C.
Al parecer nació en Atenas, aunque Diógenes Laercio recoge que, según Antileo, en el libro segundo de los tiempos, habría nacido en Cólito, y según Favorino en su varia historia, en Égina, pues su padre había sido enviado allí a crear una colonia. Pronto los lacedemonios, que ayudaban a los egineses, expulsaron a los atenienses, así que al poco tiempo Platón habría vuelto a Atenas. Sea como fuere, su infancia y juventud debieron de transcurrir en Atenas. Poco antes, en el año 431 a.C., había estallado la guerra terrible del Peloponeso, librada entre Atenas y Esparta, más las polieis coaligadas de cada una de ellas. El conflicto duraría hasta el 404 a.C., con funestas consecuencias para Atenas, como se verá más adelante. La familia de Platón era distinguida y adinerada. Pertenecía a la aristocracia y estaba enraizada en la tierra ateniense desde sus orígenes, donde se confunde leyenda con realidad, cuando se forjan mitos de autoctonía. Su padre era Aristón, descendiente de Codro, el último rey de Atenas, hijo de Melanto, descendiente de Poseidón, según Trásilo. Su madre, Perictione, era nieta de Drópidas, hermano de Solón. Perictione era hija de Glaucón, hermano de Calescro, padre del tirano Critias y hermana de Cármides, que junto a Critias capitaneó el inicuo, antidemocrático y cruel régimen de los 30 tiranos. De su matrimonio con Aristón nacieron Glaucón, Adimanto, Potona y Platón. El hijo de Potona, Espeusipo, sobrino del maestro, sucedió a Platón en la academia. Todos estos personajes han pasado a la historia gracias a los diálogos de Platón. A la muerte de su marido Aristón, Perictione se casa con Piralampo, amigo de Pericles, demócrata hasta el punto de poner el nombre del Demos a uno de sus hijos. Su formación fue muy esmerada, como correspondía a las clases aristocráticas. Cultivó tanto el espíritu como el cuerpo. Estudió matemáticas, música y pintura. Compuso ditirambos, cantos y algunas tragedias. Se dice que las quemó al entrar en contacto con Sócrates, considerado que nada era frente a la filosofía de éste. Luchó en los Juegos Ísmicos y se ejerció en la palestra bajo la dirección de Aristón Argivo, quien le cambió el nombre de Aristócles, como su abuelo paterno, por el de Platón. Se supone que este nuevo nombre, Platus, que significa ancho, esparcido, diseminado, se debía a la buena complexión de su cuerpo o a sus anchos hombros, aunque otros dicen que
a su ancha frente o a la ampulosidad de su locución y de su estilo. En filosofía aprendió sus primeras lecciones de Crátilo, discípulo de Heráclito, a través del cual habría conocido los poemas de Empédocles y las doctrinas de Anaxágoras. El mismo Platón se explaya sobre su familia y su educación en algunos diálogos, especialmente en Lisis 207d y siguientes, y Protágoras 325c y siguientes. Hacia el 407 a.C., a los 20 años, trabó relación filosófica con Sócrates. Diógenes Laercio lo cuenta así. Se dice que Sócrates vio en sueños que tenía un cisne de poca edad en sus rodillas, que al punto desarrollaba sus alas y echaba a volar, cantando dulcemente. Y al día siguiente se encontró con Platón, y dijo que él era el ave. Desde entonces, cuando tenía ya 20 años, cuentan que fue discípulo de Sócrates. El horizonte político y social que presidió el tiempo de las relaciones entre Sócrates y Platón, a partir del encuentro filosófico y de su relación de amistad, es complejo, cambiante y áspero. Después de que Atenas se alzara triunfante frente a los persas, y habiendo fundado y dirigido la Liga Délica, una confederación de ciudades para defenderse de un nuevo futurible ataque persa, se convierte, bajo la democracia de Efialtes y Pericles, en un nuevo imperio talasocrático, 477 a.C. Esta época, el llamado siglo de Pericles, fue de gran prosperidad económica y, como suele suceder, de una brillante cultural y aristocrática sin parangón. Florecieron el arte, en arquitectura, escultura, pintura, la literatura en la tragedia de Esquilo, 525 a 456 a.C., de Sófocles, 497 a 406 a.C., de Eurípides, 480 a 406 a.C., así como la comedia política de Aristófanes, 445 a 385 a.C., la historiografía con Heródoto, 484 a 425 a.C., Tucídides, 460 a 396 a.C., la filosofía sofística con Protágoras, Gorgias, Hipias, Antifonte, etc. Pericles, reelegido demagogo, jefe del pueblo, gobernó entre 443 a.C., tras eliminar definitivamente a la oposición oligárquica, condenando al ostracismo al político Tucídides, y entre el 429 a.C., año de su muerte en plena guerra del Peloponeso, víctima de la peste que asoló Atenas y en la que pereció un tercio de su población. El historiador Tucídides, en su historia de la guerra del Peloponeso, narró la epidemia con verismo, fuerza y minuciosidad irrepetibles.
La guerra del Peloponeso finalizó con la derrota de Atenas en 404 a.C. Antes, en 411 a.C., la oligarquía se instauró por breve tiempo en Atenas con el Consejo de los 400, y la Asamblea Popular se redujo a los 5.000 ciudadanos más ricos. El ejército restauró la democracia en 410 a.C., pero en 404 a.C., el general espartano Lisandro derrotó a Atenas y le impuso un gobierno títere oligárquico, llamado los 30 Tiranos, que sembró el terror en la ciudad. Entre los 30 tiranos se encontraban Critias y Cármides, familiares de Platón. En 403 a.C., Trasíbulo y los demócratas derrocaron a los 30 y se restauró la democracia. En el 399 a.C., Sócrates fue procesado y condenado. ¿Quién fue Sócrates? ¿Por qué fue condenado a muerte por una democracia? La visión más extendida que se ha tenido y se sigue teniendo de Sócrates, salvo en el caso de historiadores e investigadores sin prejuicios ideológicos, es en exceso encomiástica y exageradamente idealizada. Ello se debe a Platón. En muchos de sus diálogos, el académico nos ofrece un perfil del maestro arrebatadoramente puro, un carácter idealista, sabio entre los sabios, que muere por sus ideales. También Jenofonte nos ofrece la misma visión, aunque en tono menor, pues menor es su pluma frente a la de Platón. Este ha trazado de Sócrates dibujos inmarcesibles en Apología, Critón, Fedón, etc., que se han ido transmitiendo de generación en generación, adaptándolos y aplicándolos ideológicamente en entornos idealistas, puritanos y religiosos. Sócrates es la autenticidad frente a la impureza de, por ejemplo, los sofistas.